¿Qué unidades queda, ingeniero, después de ventiladores y sopladores? ¿Qué queda después? Y nada, eso es lo que estaba por decirle. Y ahora, Brito, ya. ¿Quedaría una clase de práctica, profe, puede ser? ¿O esta sería Sí, el último no, tema? viene clase, ya le explico. 2 minutitos lo hago, entran Bueno, los compañeros y ya, sí, ya les explico a todos cómo vamos a seguir. A ver, el 16. Bueno, justo lo que estaba diciéndole a Moreno, nosotros con esta clase de todo lo que es ventiladores y sopladores, que vamos a ver, todo lo que dice de los temas, todo lo que es las clasificaciones, igual que compresores, lo que hemos visto, vamos a tratar de ver un video también, sus potencias, el rendimiento, los tipos que hay, los distintos tipos que hay, cuáles son las curvas características de los ventiladores, las diferencias entre ventilador y un soplador, ¿sí? Y después cómo lo afecta la corrosión y la abrasión. De ahí vamos a pasar como en bomba, vamos a hacer, a ver si nos anda bien estos videos, y con eso terminaríamos la teoría. De ahí yo le voy a dictar, no que le voy a dictar, vamos a hacer una práctica de laboratorio. Nosotros ya hemos hecho 2 prácticas de laboratorio, sobre todo la parte de quemadores, de caldera y la parte esta de ¿cómo se llama esto? De incrustaciones, tubería, cómo se arma, cómo se controlan los tubos. No va a quedar el de hacer el ensayo del ventilador, que ahí es mucho de física, de ver Venturi, de ver mediciones y cómo se hace. Y con eso, con las prácticas, nos quedaría únicamente aquí un práctico, que es el práctico de bomba y turbina, que como ha sido operado el ingeniero Hernández, no habíamos podido darlo. Así que lo que vamos a hacer, yo voy a charlar con él, si él todavía sigue, si no tiene todavía condiciones para dictar, lo voy a dictar yo al práctico y ahí terminaríamos la materia. De ahí más una semanita nos daríamos para hacer los parciales, la recuperación, luego ya se terminaría el año. Yo acostumbro normalmente en diciembre a pasar todo, a terminar todo, pasarle la nota y todo para que ustedes estén tranquilos y yo también. Así que, por favor, los prácticos ya vayan subiendo todo, excepto esta práctica de laboratorio que vamos a hacer la clase que viene, más el práctico de bomba, que es lo que nos está faltando, porque ya teoría con esto se termina, ya están todos dictados todos la parte teórica y nos queda un poquito nomás de la parte práctica. Con eso terminaríamos ya la materia. A ver. 2 minutitos. Frías, Roldán y Sosa. Sosa, discúlpeme que vaya haciendo las entradas. Sosa y Zamora. Zamora José Daniel. Perfecto. Bueno, vamos a esperar 2 minutitos, así ya entren todos. ¿Hay alguna pregunta sobre esto de la teoría, la práctica, que alguien que no haya entendido? Profe, yo le quería consultar sobre el práctico de motores de combustión interna, porque no está la opción para subirlo al práctico. No está la opción para subirlo. Bueno, yo ya le voy a decir al ingeniero capaz que con medio del apuro de la operación, no se ha acordado de poner la tarea. Eso es lo que me estás diciendo vos, que no está la tarea para poder subir. Exacto, claro, eso. Bien. Sí, ya cuando nos dé lo otro práctico, de paso, habilita para subirlo a eso. Sí, ya lo voy a hablar yo, de paso, preguntar cómo está. Yo hasta el día que lo operé, al día siguiente lo hablé, me decía que estaba muy dolorido. Así que ya pasó una semana, lo voy a hablar y de paso le voy a decir a ver si lo puede ya levantar. Si no, ya lo voy a... pasa que esa tarea la tiene que crear él para poderla ver él. Así que
Esa es la parte que la maneja él. Pero lo mismo, no hay inconveniente, ya vamos a verlo el tema. Para los que han entrado al último, ya está abierta la asistencia, por favor, póngase, así ya tengamos toda la asistencia y ya empezamos. Para los que han entrado al último, esta es la última clase teórica. Nos queda una práctica de laboratorio que es sobre casualmente ventiladores y un práctico que no sé si lo haríamos juntos a la práctica, que es el de bomba y turbina hidráulica. Más que todo turbina hidráulica, más que todo bomba, perdón, que es cómo se elige la bomba, cómo se la diseña y toda la historia. Y de ahí ya viene el parcial y la recuperación. Parcial también lo vamos a hacer virtual y las recuperaciones también las van a hacer virtual. Bueno, yo creo que ya estamos 25 de los que más de 41. Así podemos entrar. Ustedes, por favor, me avisan cuando haya alguien que quiera entrar y yo no lo esté viendo. Así podemos arrancar la clase. Bueno. Profe, Sí. ¿me puede aceptar de la computadora que estoy del celular? No te entiendo. Sí, me puede aceptar la reunión de la computadora que ahora estoy del celular. A ver. Sí, Zamora, ya está. Yo ya te había admitido. Gracias, profe. No, es que estaba del celular porque no estaba en mi casa, ahora he llegado y he prendido la computadora. Ah, Gracias. bueno, no, de nada. Bueno, arranquemos un poco con esto. Lo primero que es, como siempre, la descripción de los famosos ventiladores. Si bien ustedes van a tener que ver mucho con la parte de los motores, de los ventiladores, cuando vean transformadores y transformadores de alta, de media y alta y extra alta, todos los transformadores de alta tienen ventiladores. Y en cantidad, porque si no la refrigeración no les daría, sobre todo en lugares como los nuestros, demasiado cálidos, ya ven más que cálido caliente, aunque estamos en noviembre y seguimos con frío. La realidad es que toda la ventilación forzada permite el funcionamiento correcto de los transformadores y que se van a cansar de ver ventiladores en su vida de ver y de arreglar ventiladores. Así que no le va a venir mal cuando tengan que elegir alguno. Ahí la definición de ventiladores que yo le he puesto: bomba rotodinámica, porque rota, dinámica es de energía dinámica, de gas, no habla de qué gas, por excelencia es aire, pero también puede haber otro fluido, sirve para transportar gases absorbiendo energía mecánica en el eje a través de otro elemento que lo mueve y devolviéndole al fluido, sea gas, sea aire, lo que sea. Normalmente el ventilador, como dice aquí, impulsa el aire ambiente, ¿sí? La acelera con la reacción de las aspas, lo admite y lo impulsa, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Dice, a ver, perdón, 2 minutitos. Me voy a poner aquí todo más. Rack y Torres. Torres García. Bueno, listo, voy. La diferencia con el turbocompresor, que nuevamente por ahí le dicen turbina, que yo les he explicado muchas veces para levantar la presión en los gasoductos, le llaman turbina o turbocompresor, cuando realmente son compresores, es que la variación de presión, dice, en los ventiladores son pequeñas. En cambio, en los compresores, la variación de presión son altas. Esa es un poco la diferencia así grosera entre lo que es un ventilador y lo que es un compresor. ¿Sí? Uno más sí comprime, pero a bajas presiones y hace circular. El otro tiene la función de comprimir el aire para baja, para media y para alta presión. Una de las primeras clasificaciones, no la única, es en sí 3 tipos de acuerdo a la hélice que utilicen, ¿no es cierto? El tipo de hélice que tenemos. Primero es
de hélice propiamente dicha, que ya vamos a ver varias formas, y eso ahora ustedes se van a dar cuenta, los ventiladores axiales y los centrífugos. Esa es una primera clasificación así medio vasta, y ahí se van a dar cuenta cuáles son los ventiladores de hélice. Fíjense, en la gran mayoría son los ventiladores que nosotros tenemos, o los turbos que le llamamos nosotros ventiladores, ¿sí? No turbocompresores, sino turboventiladores, con todas las cantidades de aspa, los números de aspa que uno puede creer, desde una hasta lo que a ustedes más o menos se le ocurra, y no es tan hasta que se le ocurra, sino que más o menos se considera de 2 a 16 aspas, dependiendo del tipo de ventilador. Más de eso se vuelve medio incontrolable la acción de un ventilador por toda la fuerza de inercia que hay, por todas las fuerzas tangenciales y por los desequilibrios que crean equilibrar esos tipos de rotores con tanta cantidad de aspas. Por eso se limita más o menos a esos números de aspas. Yo la verdad que he visto hasta 10 aspas, 11 aspas, no, 11 no, 12 aspas, no he visto más. Y andamos bastante en el tema de ventiladores, sobre todo para lo que le digo, para los transformadores de media y alta de tensión. Muy bien. ¿En qué consiste el famoso ventilador de hélice, que no es más que esto? ¿Sí? Trasladar el aire de un lugar a otro o para introducir aire fresco. Dice, esto es una de las características importantes que ustedes tienen que definir siempre, qué caudal y qué presión. Y normalmente las presiones estáticas, las dinámicas son ya en movimiento y que tienen en cuenta los roces. En cambio, la presión estática dice raramente mayores a 25 milímetros columna de agua. Son para bajas presiones. Y ahí está que se fabrican en distintos estilos, de forma y esto, y con distintos materiales. En mi época, cuando era chico, todo eran de hierro. Yo me salvé de morir electrocutado, mi madre y yo, porque estaba electrificado, ventilador de pie de esos grandes que tenían 6 aspas, y la base era un poco más una fundición de una máquina de grande. Son ventiladores enormes que venían antes y estaba tocando el positivo. Yo estaba mojado, salía de una pileta de bañarme, toqué y quedé electrocutado. Mi madre al verme me tocó y quedó también electrocutada, enganchada de mi mano, y cuando ya no estaba liquidando, mi padre sintió un ruido y se fue directo a apagar el medidor. Ese tiempo no había como ahora térmica, no había un solo medidor para 40 amperes y cortó. Y de ahí nos tuvimos que ir al sanatorio y toda una historia. Se traba la lengua, se muere por asfixia, o paro cardíaco. Yo haber tenido 6 años, 7 años, pues todavía me recuerdo. Sí, que hay que tener mucho cuidado con esto de los ventiladores, porque por más que digan, sí, baja cabal, baja, ¿cómo se llama esto? Presión, siguen siendo peligrosos, sobre todo los transformadores, los ventiladores transformadores que están siempre conectados con electricidad de 380 para arriba, o la máquina tiene 13.2 para arriba y los ventiladores de refrigeración andan en 380 por los cortocircuitos, porque es todo metálico la parte de afuera del transformador. Y yo he tenido varios casos así de gracias a Dios con pértiga y todo esto, de tocarlo y esto, pero que estaban electrocutados. Muy bien. Estaban con electricidad, perdón, no electrocutados. Vargas. 2 minutitos, por favor. Bueno, ahí también le empieza un poco a decir que el poco número de aspas se usan ventiladores de baja presión, y cuando queremos un poco más de aspa se requieren para mayor presión, pero también tienen mayor desequilibrio. Así que ojo que no es tan simple, ¿no? ¿Cuáles son los factores que en el diseño son importantes? No nos olvidemos que hay ventiladores para torres refrigerantes que antes venían de aluminio, ahora vienen de todo de fibra de carbono por el peso. Antes se hacían de hierro, eran pesadísimos, primero de madera. Estoy hablando de ventiladores de aspa desde el centro del rotor hasta el largo de aspa de alrededor de unos 6 metros cada aspa. Esos son siempre para que tenga mejor momento de inercia, son impares.
tiene 3 o 5 aspas. Son regulables sus aspas en el ángulo. Y en mi proyecto final para recibirme fue una torre, casualmente de tiro forzado, para refrigeración de agua de circulación del condensador, lo que hemos visto en la clase pasada, que se nos cortaba, se nos reventaba el reductor y se nos clavaba los motores. Eran reductores Citroën, debajo de las 5 aspas venía todo en un sistema de hormigón, un reductor, una caja reductora, y de ahí salía un larguero que con cojinete llevaba un motor de alrededor de unos 150 HP, 150 caballos. Y una sola celda de 5 celdas eran, una sola celda se nos rompía, se nos clavaban los reductores. Y los reductores Citroën eran importados, enorme masa de hierro, con engranajes de todo tipo, helicoidal y esto, carísimos. Y bueno, entonces empezamos a averiguar cuál era el tema. Y de ventiladores, cuando uno empieza a hablar de ventiladores y propiamente de torres refrigerantes, ventiladores para torres refrigerantes, no van a creer que hay mucho puesto en internet ni en ninguna parte, porque los fabricantes de esos ventiladores de ese tipo de tamaño, no nos olvidemos que entre las 2 o 3 aspas que tiene el largo total del hueco donde va ese ventilador es más o menos unos 10 metros de longitud. Entonces son cosas grandes. Ya hoy vienen de fibra de carbono, vienen de, ¿cómo se llama este material? Fibra de, ¿cómo se llama este que hacen las piletas? La fibra de vidrio, de aluminio, cuando ya son medio especiales los gases que se tratan de mover, ¿sí? Puede ser que no sea solo aire, sino aire con algún otro gas o algún otro elemento, por ejemplo, sales. Entonces, si es hierro, no duran nada, tiene que ser o de aluminio o de duro aluminio, y lo cual lo vuelve muy, muy caro a ese tipo de aspa y prácticamente al ventilador. Y encima, si se rompe, peor todavía. ¿Cuál era el problema? El mayor problema que tenía, que lo habían desarmado y los ángulos con los que van cada uno de las aspas, ¿sí? Con respecto al cubo, estaban puestos desigualmente. Llevaban entre 5 y 7 grados y había uno con 9 grados, otro con 4 grados y otro con 5 grados, mal no recuerdo. Bueno, todo eso es muy lindo, pero cuando uno lo va a ver, la diferencia en 1 o 2 grados en un elemento que mide 5 metros para un lado y 5 metros para el otro, no se lo observa, no se lo ve físicamente. Y más que uno lo ve de arriba o de algún costado en alguna ventanita que hicimos nosotros dentro de lo que era el hormigón, eran todo estructura de hormigones. Entonces, no es tan simple ver eso. Y uno le echa la culpa a la mala caja o al motor, a todos los anexos. Sí. Y esto, 25 milímetros, 20, 25, 10, 15, 20, ya vamos a ver para arriba. Cuando yo le he explicado, cuando yo le he explicado ventiladores de tiro inducido, le he dicho que eran también para presiones, pero eran un poquito superiores a estas, 75, 80, 100 milímetros. Presiones bajas son 20, 25, 30 milímetros más o menos con una de agua, ¿sí? Ya vamos a ver que vamos a ir subiendo en función de la cantidad de aspa que vamos teniendo. Eso ya va a venir después. Bueno, el asunto es que estos ventiladores famosos, terminamos con un proyecto que no podíamos conseguir literatura, había varias firmas, pero todos querían venir a cobrarnos de afuera, cobrarnos importantes sumas. Había una aquí en Argentina, pero todavía Fabra, que se dedica ya a eso, a ventiladores y a torres, y no tenía el conocimiento para ventiladores. Ellos hacían ventiladores más chicos, torres más chicas. Y nos facilitó entre mi padre y que alguna vez había visto el tema en el ingenio, y otro profesor que yo tenía, maestro de Fabra, empezamos a ver cómo tratarlo al tema. Y nos dimos, después de cambiar y romper otro reductor,
nos dimos cuenta que no venía por ahí. Gracias a Dios, a toda la parte de engranaje se lo pudo reparar y nos dimos cuenta que no había que comprar cajas reductoras completas, que son cónicas, tienen el tamaño mío, 1,75 m, porque se den cuenta en un tipo de reductor que son y encima cónico. Bueno, terminamos con que nos dimos cuenta, hicimos un ángulo y empezamos a medir en base un poco a la literatura que podemos conseguir en la revista Calor que se hacía en ese momento y determinar los puntos de funcionamiento y de enfriamiento de las torres. Pudimos determinar que había una desigualdad. Y yo, sorpresa, la gran mayoría de las otras 4 celdas no estaban mucho mejor. Se ve que eran mejor calidad o menos usados las cajas y los motores, por eso habían aguantado. Cuando pusimos bien, en orden, eso que dice acá, los anchos de las aspas, bueno, esos son fijos, el ángulo, ¿sí? La velocidad y el número de etapas que tiene, sobre todo la velocidad, que la da la velocidad de rotación, ¿sí? Y empezamos a ver también de cambiar los motores, ya que eran bastante veteranos. No pudimos cambiar por el tipo de construcción todas las cajas reductoras. La cosa empezó a mejorar y hasta el día de la fecha, yo creo que sí, una torre con 3 celdas no se rompió nunca más. Pero les digo, no es simple trabajar con ventiladores grandes. Con ventiladores chicos, tipo de refrigeración, sí, pero los ventiladores estos de hélice no son tan fáciles. Después la otra clasificación son los axiales. ¿Ve? Mira, Prado, ya vamos un poquito a mediana presiones, 75 a 100 milímetros. Ya cuando uno empieza a querer levantar un poco de caudal y un poco de presión estática estamos hablando, ya tiene que ir a un diseño más nuevo, o más que más nuevo, no tan nuevo, sino a otro tipo de diseño. Los axiales, ya vamos viendo cómo son, ¿sí? Fíjense en ustedes, tipo y característico de tipos axiales. De esto hay de varias formas, ya también es una de las cosas que está ahí, cómo se pueden construir. Es una hélice encerrada, una envolvente cilíndrica, ¿ves? Están todo con cilindro. Esto puede funcionar en el sentido de la aguja de reloj o contrario, como ventilador o como extractor, cualquiera de las dos formas. Pero aquí ya lo importante es las presiones que se van para arriba. Fíjense de qué presiones maneja esto, baja presiones, haya presiones de tipo media, moderada. ¿Qué es lo que también tiene una adición de los álabes? Tienen álabes, guía, y a la vez también pueden tener compuertas para abrir. Entonces, en función de cómo estén las compuertas y cómo estén los álabes, sí, ya va cambiando su denominación. ¿Qué otra cosa importante? El rango de volumen, los caudales de aire son importantes y son de amplio rango. ¿Sí? Yo puedo ir, ya vamos a ver como así tenemos los compresores, que uno va desde un cierto rango de caudal para una presión a un cierto rango de presión y de menor caudal. Eso ya lo va determinando en qué punto me puedo manejar de acuerdo al caudal y de acuerdo a la presión con este tipo de ventiladores. ¿Sí? Es más eficiente, son más caros. ¿Sí? Entonces, ahí, como ustedes se fijan, dice, con álabes de rodete fijo, ¿sí? Álabes fijo, ¿sí? Y álabes directrices. Los álabes directrices están adelante de esto, yo los puedo orientar a las directrices para admitir o no el caudal ante álabes fijo, como son estos. Pero también viene con fijo y sin álabes directrices, como son estos, ¿sí? Todos tienen protector para no meter la mano, todos. Esto, cualquiera tiene que tener protector, si no va a perder la mano, ¿sí? Álabes de rodete orientable, es decir, que no tan solo tienen las directrices que están adelante de los álabes, que pueden ser móviles o fijas, sino también que los álabes pueden rotar cierto ángulo. Entonces ya puedo yo buscar una cierta apertura para una cierta presión, aumentarle o bajarle presión de acuerdo a que yo maneje
álabes, ¿no es cierto?, álabes móviles y los álabes fijos para emitir más o menos caudal. Álabe de rodete orientable sin álabe directrice orientable. Bueno, son de distintos tipos de formas. Y luego, por la tercera opción que tenemos, son los ventiladores centrífugos, que son los ventiladores típicos que ustedes han visto de caldera, ¿sí?, que ya son para mayores presiones, mayores volúmenes. Este es un típico, nosotros tenemos ahí en el laboratorio, uno exactamente igual que este, más bien parecido a este, un poco más chico, ¿sí?, en los cuales son rotores que tienen aspas, que pueden, sus aspas tienen como tipo jaula de ardilla, ¿sí?, y las aspas pueden ser para distintos tipos de rodete, que puede ser, fíjense, álabe curvado hacia adelante, ¿sí?, álabe con salida radial, prácticamente entra por acá y sale radialmente, esto es con álabe curvado hacia adelante o álabe curvado hacia atrás. Cada uno de estos distintos tipos de álabe para un mismo ventilador centrífugo, que es el que más se usa en la parte industrial, ¿sí?, ¿sí?, tiene un distinto rendimiento, son para distintos caudales y son para distintas presiones. Fíjese ustedes, con la primera definición, álabe curvado hacia adelante, el ángulo de salida, este es el ángulo de entrada, ¿no? Si entra por acá, sale aquí y sale por allá. Este es un álabe curvado. Tiene menor que 90 grados, ¿sí? 90 grados sería el que sale radialmente. ¿A dónde es eso? Por una velocidad determinada del caudal superior, dimensiones menores, la que cualquier otro tipo de ventilador, son más compactos, pero tienen hasta cierta velocidad, un rendimiento que no es alto, 65 al 75%, por lo cual estos tienden a ser reemplazados por este tipo. ¿Cuál es lo que lo hace que estos todavía persistan? Su bajo costo de fabricación. Fíjense en ustedes, prácticamente es algo que es móvil, esto con una pequeña grúa y aparejo, lo pueden mover y colocar. Normalmente las calderitas humo tubulares, todas tienen este tipo de ventilador, más chico, más grande, de acuerdo a la cantidad de aire, al caudal de aire que necesita se ingresa al hogar. ¿Sí? En las calderas, estos son más o menos para calderas de entre 15 y 20 y 25 toneladas, características. Fíjense, cuando ya son radiales, en vez de con un ángulo menor a 90, sino que ya sale la salida del caudal de salida, la presión, sale radialmente, ingresa axialmente y sale radialmente, dice, se emplea para usar aire o gases sucios, por eso de ahí se emplean ya un poco más para los tipos de ventiladores de inducido, en los cuales se trabaja con gases en caldera que son para distintos tipos, sobre todo combustible sólido, carbón, ¿cómo se llama el otro? Los pellets, que sacan gases sucios. Entonces eso contribuye a que haya menos desgaste que en cualquiera de estos dos que tienen más tiempo de permanencia en las aspas, en las paletas del ventilador. Dice, profesor, disculpe. Sí. El ventilador ese que dice que está usted en el laboratorio, está hablando del laboratorio de mecánica, ¿verdad? Sí, del laboratorio de mecánica. Eso vamos a ver después, sí. la clase que viene. Vamos a ver casualmente eso, cómo se lo ensaya, ahí lo voy a mostrar entero. Una lástima que no lo he podido abrir, porque nuevamente yo lo abro primero al ventilador, ustedes ven cómo son las palas, si son palas radiales, si son palas para adelante, son palas para atrás, lo ven entero, yo le explico, cogen el cuando yo le dé la práctica, ahí lo he puesto al ventilador, así que ahí podemos charlar ya largo y tendido de eso y cómo se hace el ensayo de esos ventiladores. Bueno, por último, los hay curvados para atrás, en vez de estar para adelante, para atrás, siempre con ángulos menores, beta 2 menor que 90 grados, 90 grados mayor que 90 grados, si se lo ve desde acá, y mejor rendimiento, estos tampoco tienen de grande rendimiento, y lo peor, eso me olvidaba que es importante, no son de fabricaciones de mucha calidad, por eso todavía duran. En cambio, esto, por sus velocidades, los axiales sí tienen, sobre todo, que tienen toda la parte esta de directrices, que son móviles los álabes, que puede ser las directrices que van adelante de los álabes móviles, también móviles.
Entonces, toda la parte esta de la envolvente hace que, y la masa que hacen que estos ventiladores sean de buena calidad respecto a estos ventiladores. Por eso todavía se prefiere a un no tan buen rendimiento con palas de salida radial o palas para adelante, se prefiere porque los costos no son tan altos como los axiales. Por eso uno va a ver siempre una tendencia a usar este tipo de ventilador en las calderitas chicas, ¿no? Fíjense en ustedes, ya palas para atrás, llegan a casa de rendimiento del 90%, en estamos hablando del 65, 70%, en más o menos igual, no va más del 80%. Es más, cuando ustedes empiezan a andar, empiezan a sentir los ruidos de una mala construcción, tiene fuga por los ejes, porque no están bien sellados. Es decir, tienen sus defectos, pero no son tan caros y no andan tan mal con rendimiento. Ahora, esto ya es una cosa que es mayor. Esto es para un caudal mayor, para una presión mayor que 100 milímetros de columna de mercurio, estamos hablando de 150, 200, mayores velocidades, ¿sí? Pero también son más caros. Y el nivel de ruido, que eso es importante, respecto a estos dos, es mucho más bajo. Ustedes cuando se pongan ahí a hacer el ensayo, si algún día podemos volver presencial, ahí que viene, yo los invito, en 2 minutos les muestro, porque lo van a ver en todos lados, en donde vayan, el tipo de industria que hay caldera, y si hay calderas humotubulares, hay de estos tipos de ventiladores seguro sobre seguro. Si no, van a tener extractores, si no, van a tener ventiladores de todo tipo, de torre, siempre ventiladores van a ver en todas partes. Y lamentablemente, como yo siempre digo, nosotros somos eléctricos, somos mecánicos, al último terminamos siendo electromecánicos, que vemos de todo, ¿no? Entonces, de acuerdo a este tipo de ventiladores, los centrífugos, de acuerdo a lo que sean el tipo de pala, van a ser los tipos de ventiladores y los caudales y las presiones. Pero no es la única clasificación que tiene un ventilador, axiales, radiales o los centrífugos, no. También es cómo admite su aire, cómo admite su fluido, cómo lo descarga, ¿sí? Cómo está la rotación, si es impulsor, si es extractor, y en función también de cómo está acoplado al motor o al eléctrico o al motor mecánico alternativo que lo mueve. Entonces ahí empezamos a ver algunas cosas y algunos detalles, cómo son esos tipos de clasificaciones, y ahí van a empezar a ver ustedes en los ventiladores las fallas que traen. Muchos de los ventiladores, cuando los diseños no son de los mejores y se copia y se larga ventiladores baratos. Los baratos salen caros. Otro día charlamos de la bomba y todo ese tipo de historia. Ojo con esto también, porque aquí en los ventiladores hay mucho copiado y mal copiado y tendiendo a mejorar, cuando lo único que hace es bajar el rendimiento, bajar la eficiencia, subirle la cantidad de tiempo de mantenimiento que requieren y con falla casi permanente, ¿no? La forma más corriente de admisión yo le he puesto, la admisión sería esto, ¿sí? Toda esta parte, que es donde admite, ¿sí? Es cilíndrica, completamente cilíndrica, cónica, una tipo abocinada que viene, una tobera que es convergente, pero con una cierta conicidad, como esta convergente, ¿sí? Después viene una convergente con un cilindro y luego viene con aspas directrices para guiar más el flujo, el caudal, hacia la de aire o del gas que sea, que yo quiero sacar, hacia la admisión del ventilador. Son ese tipo de forma que uno puede encontrar. Esa se llama típica la C, la abocinada, que es un poquito cónico y luego empieza a querer ser cilíndrica. Normalmente van a encontrar en la gran mayoría este tipo cilíndrico, así. Pero también hay que tener en cuenta algunas otras cosas. Fíjense en ustedes que se le añade muchas veces, está la caja de entrada, que es la envolvente del ventilador, que sería la parte esta, ¿no es cierto?, el caracol, todo esto admite así, está el rotor adentro,
esto hace así, se mueve de acuerdo al giro, a lo que sea, y lo que esto saca, ¿no es cierto? O hace así, entra aquí, gira contra el agujero y sale eso tiene que ver bien el giro, normalmente viene marcado aquí el giro, porque hacerlo girar en contra significa bajarle el rendimiento, bajarle la curva de caudal, de presión, y también el motor, invertir el sentido de giro al motor eléctrico o de combustión. Por eso es que fijarse siempre para dónde gira, si en la contra de la aguja del reloj o a favor de la aguja del reloj. Ahora, esto hay varias cosas que no están bien. Fíjese, normalmente, cuando está ahí el eje, aquí está en la caja, ¿no es cierto?, de entrada, admite y tiene todo un sistema de abocinado. En cambio, acá se mete esto aquí y lo único que hace es crear torbellino. Y cuando crea torbellino, eso queda un caudal que no es laminar, sino turbulento y produce pérdida. Normalmente, todos los copiados y mal copiados tienen este sistema de admisión que pasa a la caja de entrada, ¿sí? Esto es un error, porque esto aquí hay choque y hay reflujo de aire, entonces todo eso es pérdida. Y todo eso es caída de rendimiento en la admisión. Si yo en la caída de la admisión ya tengo pérdida, ¿sí?, por caída de presión, por torbellino, seguro que en el rodete lo voy a tener más todavía. Bien. Luego, otra de las clasificaciones según la posición que esté la descarga. Si ustedes se fijan, si yo admito por aquí, hago giro aquí, a favor de la aguja del reloj, descargo por aquí. Pero también puedo hacer ir variando la descarga, ¿sí?, para donde yo quiera, para la derecha o para la izquierda. ¿Y en función de qué voy a ir variando? Y en función del espacio que yo tenga. En función de eso, yo tengo que decirle, bueno, quiero una salida a 45 grados con respecto, o sumado desde aquí, sería 180 más 45, 225 grados. ¿Sí? La salida. Yo lo puedo porque eso se me tiene que unir a otro canal para llevar aire a donde yo quiera llevar. Entonces, desde ya lo puedo pedir así para no andar haciendo y colocando más cañería, que son caras, la cañería metálica de conducción. Con eso yo puedo salir directo tal vez a donde tengo la necesidad del flujo. Así que esto también es una de las clasificaciones según la posición de la descarga. Otro de las formas incorrectas es, yo admito por aquí, giro y descargo, la posición correcta. Cuando yo ya empiezo a sacar un fluido que tiene rozamiento acá mayor que esto, porque tiene mayor ángulo, ya empiezo a tener problemas. Cuando mucho puedo tener como una cosa, una tobera divergente en la cual el caudal salga con menos rozamiento. Esto o esto son correctos. Esto no es correcto. Y muchas de las construcciones malas vienen con esto. Y esto trae fricción. Y al traer fricción trae reflujo, un retroceso. Y al traer retroceso trae vibraciones. Y ustedes empiezan a ver, como son chapas de 2 o 3 milímetros, esto no pasa de las cajas envolventes, no pasa de eso. ¿Sí? Empiezan ustedes a sentir vibraciones, empiezan a sentir en los ejes que hay fuga, hay pérdida. Y empiezan a perder rendimiento, tanto en caudal como en presión. Entonces, profesor, disculpe. Sí. Ahí la admisión en ese que estaba mostrando es por el centro, ¿verdad? Sí. Esto, ¿Y por qué en esa foto está cerrado y el centro está tapado? ¿Cuál? ¿Esta? Esa que está señalando está tapado, sí. No está tapado, ahí está el rotor. Fíjate, es el eje. Es que parece todo azul. Y sí. El rotor, ¿ves? Parte lo va a agrandar. Puede ser que no se vea bien. No, es que parece todo azul, pensaba que estaba tapado. Sí, se lo pintó de azul. Nunca se pinta lo mismo el envolvente que el rodete. Nosotros tenemos, esto se pinta de un color, la tapa de otro, y la aspa y el rodete de otro. No se pinta todo el mismo color. Porque vos cuando está funcionando esto, no lo ves. ¿Sí? Claro. Pero bueno. Ahí está. Ahí se pone la famosa. ¿Cómo?
Ya vamos a ver eso, ya vamos a ver eso. Eso no se mide aquí, sino se mide en la salida de la instalación. Ya vamos a ver todo eso. Eso tenía una clase entera de eso, Prado, y va a ver lo que no ha visto bien en física, ni en, ¿cómo se llama? Ni en termodinámica, va a ver todas las mediciones, cómo son los Bernoulli, cómo se calcula una placa orificio, va a ver cómo se toma la presión estática, cómo se calcula la presión total, cómo se calcula o se mide la presión dinámica, va a ver todo eso. Es que queda tranquilo, que tenés para rato todavía de ventiladores, porque vamos a hacer el ensayo, y para hacer el ensayo primero hay que ver la teoría, llegar a la fórmula y después aplicar los instrumentos. Y ahí va a haber todo tipo de medición. Nosotros lo hemos hecho con el ingeniero Guzmán, que es mi ayudante ahí en el laboratorio, hemos hecho todo, porque no teníamos un peso, entonces hemos empezado a buscar. Yo traje el ventilador de ahí de la Central de Independencia, estaban tirándolo, lo traje, lo recuperamos, lo soldamos, lo balanceamos con los alumnos ya de hace bastante años, porque esto tiene muchos problemas de desbalanceo, porque son de muy baja calidad los materiales, y también de alineación entre lo que eso yo me había olvidado de decirle que también, también es importante. A ver, por aquí lo he puesto. No, a ver, por aquí, por abajo. Ahí está. Por el acoplamiento. ¿Sí? El tipo de acoplamiento puede ser acoplamiento directo, puede ser con Periflex. ¿Saben cuál es el acople Periflex? Es que lleva una goma, ¿sí? Una goma, como un casquete agarrado a dos placas de acero que entran empujadas en el eje del ventilador y del motor. Entonces, eso les permite una alineación a través de esa goma flexible, que se llama Periflex, que le permite corregir la alineación y no provocar vibraciones. Lo otro es un acople directo del eje del ventilador, sale y se acopla directamente al eje del motor. Y el otro es un acople fijo, en el cual se une todo metálico entre el eje del ventilador, del rodete, con el eje del motor y lleva un acople directo. Todo eso hay que alinearlo y al rodete balancearlo. Sobre todo esto que son de mala construcción, de construcción barata, porque todo eso puede hacer llegar a que se haga pedazo el motor eléctrico o el motor alternativo o el mismo rodete, o los cojinetes mismos que lleva, que son también de distintos tipos, puede estar apoyado de ambos lados del ventilador, puede ser que esté el ventilador emboladizo, ¿sí? Ya vamos a ver todo eso. Bueno, ¿qué otra cosa más? Que esto está bien. Ahí está las presiones, hasta cuándo llegan los ventiladores de presión total. La presión total es la suma de la presión estática más la presión dinámica. La presión dinámica ya la de movimiento, que incluye las pérdidas por roce que tiene a la salida de todos los elementos con los que está construido el ventilador. Pueden llegar hasta los 1000 milímetros por columna de agua. En esto, ojo, eso me estaba olvidando de decirlo. Esto yo he sacado, fíjese, de 2 o 3 libros y de los manuales de los ventiladores, de tipo centrífugo sobre todo, y hay mucha diferencia y discrepancia entre las normas y los mismos fabricantes. Y fíjense en ustedes, dice ventilador de poca potencia, presión divisoria, convencional. La presión total, la dinámica más la estática, hasta 1000 milímetros, columna de agua. Ya vamos a ver también ahí, Prado, cómo tomar con la tubo en U, las presiones, tanto estática como dinámica, eso también es lindo, y la presión total. Bastante sencillo, entonces no sé por qué no nos enseñaba así tan fácil, como yo lo voy a explicar, y vamos a ver la clase práctica, qué es y cómo se mide. Es una cosa bastante sencilla que siempre medimos, y bueno, hablamos de presión estática, hablamos de presión dinámica, hablamos de caudal, y ninguno sabemos cómo se mide. Y es una cosa más simple, hasta se la puede hacer. Bueno, y mayor de 1000 milímetros ya se llaman turbocompresores, ¿sí? Que son un poco lo que yo decía para traslado esto de fluidos ya en gran presión.
Dice, los ventiladores de alta calidad y elevada potencia ya son ventiladores especiales, tipo las calderas, ya calderas importantes, por ejemplo, tienen su tipo de ventiladores, ya son tipo forzado, que ya son con cojinete, ya no de rodamiento, sino son cojinetes de fricciones, son cosas grandes de 400, 500, 600 HP, con caudales realmente importantes. Dice, la tendencia tiende a considerar la compresibilidad, incluso a presiones mucho menores, siendo una línea divisoria. Ya la norma que maneja todo esto, BDI 2044, dice, fíjese ya cuando no son ventiladores de baja potencia, en ventiladores ya de alta y elevada potencia, de gran caudal y de grandes presiones, la presión total de uno que se llama ventilador son hasta 300, no como los ventiladores de baja presión y bajo caudal, que es hasta 1000. Y los turbocompresores mayor que 300. ¿Cómo se saca la presión total? Es, si yo aplico Bernoulli, ¿no es cierto? Una de las ecuaciones de Bernoulli es la presión por velocidad, que es la densidad del fluido por la velocidad de salida del fluido al cuadrado sobre 2G. De eso ya vamos a ver cuando apliquemos a ambos lados del ventilador para la emisión y para la impulsión, sí, la admisión y la impulsión, Bernoulli en las tres medidas de presión, en la medida de presión de velocidad, la presión estática y la presión dinámica, que la aplica Bernoulli en los dos lados y de ahí se va sacando todo. Pero en principio la presión total está relacionada con el cuadrado de la velocidad de salida del ventilador. Muy bien, eso no sea problema porque eso lo mueve hasta el cansancio y cómo se mide y toda la historia ahí en la práctica de laboratorio. Sí. Profesor, disculpe. Volviendo un poquito hacia atrás, cuando veíamos caldera, ese ventilador forzador que veíamos nosotros cuando usted hablaba de la caldera, ¿ese es un ventilador o un turbocompresor? No, esos son ventiladores, porque llegan más o menos hasta unos 250, 300, son de elevada potencia, elevada presión y elevado caudal. Esos están todavía en ventiladores. Sí. No, turbocompresores, estamos hablando ya de las turbinas estas que tienen, que yo le he dicho para el gas, que ya vienen a 60 kilos de presión, entonces hay que elevarla, porque cuando empieza a alargar por cada ciudad, empieza a bajar. Esos compresores, se les llama turbocompresores, pero esos ya son cosas mayores. ¿Sí? Ya estamos hablando de mayores. El aire ya a presión, no, digamos. Claro, eso levantan, no aire, sino levantan gas. Y esos son que cuando se van suministrando, sale de la planta y van perdiendo presión porque van, por ejemplo, Campo Durán, valga para atrás, para Jujuy, para adelante, para Salta, llega a Güemes, para la Central Güemes, para Termoande, sigue, manda para el norandino, vuelve y va para Tucumán, llega a Tucumán, va para distintos tipos de centrales que hay, como YPF, Anteplus Petrol, para la Central de Independencia. Entonces cae para la parte domiciliaria, para la parte industrial, para la parte comercial. Entonces cae la presión y eso tiene que llegar hasta Córdoba, y va hasta Santiago, Córdoba y de ahí a Buenos Aires. Entonces hay etapas que ya se llaman turbocompresores para las presiones que tienen que elevar, ¿no? Siempre yo le digo, 100, bueno, esto estamos en otra cosa, ya cuando lo veamos ya le voy a explicar ahí sobre la parte práctica más sencillo. Otra caracterización. Eso para el transporte de gas. Claro. Claro. No. Sí, estos son más chicos. Por ejemplo, un ventilador de tiro forzado, yo le he dado entre 100, 150, 200, 250, más o menos por ahí pueden andar los ventiladores de tiro forzado y de tiro inducido. Pero ya son de elevada potencia porque ya son de caudales grandes y eso tiene que ver mucho con el motor que los mueve y a la velocidad que los mueve. No son 3.000 revoluciones. Bien, otra caracterización, más que de las normas estas, es baja presión, media presión, alta y muy alta presión. Fíjense en ustedes, por eso le digo, no hay una sola denominación y no hay una sola norma que maneje esto. Hasta los 200 milímetros con una de agua, ventiladores propiamente dicho. Esto es la marca hasta 300. Entre 200 y 800 se llaman soplantes, ya son para mayor presión. Para entre 800 y 2500 con una de agua son los turbosoplantes. Aquí el turbocompresor es mayor de 300 y este le está en 800. Y aquí dice 1000 milímetros columna de agua, arriba un turbocompresor. Se dan cuenta que hay poco diferencia entre las normas. Muy alta presión, mayor a 2500 turbocompresores.
Y no es porque estén mal, sino que cada país y cada región y cada fabricante se junta en una norma y establece para su país. Pero siempre hay que unificar, porque cuando hay que hacer un ensayo, hay que determinar, bueno, es de media, de baja, de alta o muy alta presión. Y para un país puede ser que sea de media presión y para otro que sea baja. ¿Sí? Si yo me voy y me dice 200, 800, este me dice que es ventilador y este me dice que es soplante. ¿Sí? Porque es mayor presión. Cuando mayor presión es soplante. Mayor que eso es turbo soplante. Y mayor que eso es turbo compresor. A mí me gusta más esta, porque cuando uno se mueve, más o menos está. Y ya los de media presión empiezan de 200, 300 para arriba. Esto me parece un poco, no desacertado, pero me he cansado de ver libros en los cuales, por eso se lo he puesto, para que no digan, después no, dice, mire, he visto un libro. No, hay bastante normas, bastante andado, por eso siempre hay que preguntar para qué presión y para qué caudal, para qué condiciones, qué potencia tiene el motor, toda una serie de, así que hemos visto nosotros de Abaco, para determinar el pedido del ventilador que yo necesito, ¿no? Otra de las cosas importantes es el comportamiento varía mucho con el estado atmosférico, porque varía con la densidad del fluido, varía la presión total, y la densidad del fluido varía con la temperatura del fluido. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Los ensayos de los ventiladores, porque uno tiene que referir, y una de las cosas fundamentales que tiene que dejar asentado, ya lo vamos a ver la clase que viene, pues es interesante, no falta en la clase que viene, porque tiene mucho de lo que ustedes han visto de física sin llegar a entender para qué lo veían, y luego tiene mucho de mecánica, y que les puede, por más que sea mecánica, les puede ayudar mucho cuando vean toda la parte de ventiladores de transformador y otro tipo de ventiladores que siempre en la parte de refrigeración que se utiliza muchísimo, ¿no? Otra de las grandes dudas siempre, yo ahí le he puesto, al comprimir el gas eleva su temperatura, aumenta su densidad y se disminuye su volumen y los gases son compresibles, no así el agua en las bombas prácticamente son incompresibles. Otro problema es cuando le dicen a la atmósfera normal, a la atmósfera estándar. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Si bien las presiones son iguales, la presión atmosférica, 760 milímetros de mercurio, pero cuando yo estoy tomando, yo en Tucumán no tengo la presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, porque eso es a nivel del mar. Tal vez Mar del Plata haya eso. Nosotros tenemos 720. ¿Sí? A medida que la altura va subiendo, la presión se va más para abajo. Y la otra es la temperatura. La atmósfera normal es a 0 grados, la estándar, uno lo toman a 20, otros lo toman a 15. Así que eso también tiene mucha importancia cuando ustedes van a hacer el ensayo de comprobación del ventilador que le están dejando. Fijar bien qué tipo de ventilador quieren, la salida para dónde, si va a ser centrífugo, si va a ser axial, si va a ser con hélice, para qué caudal, para qué presión estática fundamentalmente, con qué rendimiento y en qué condiciones lo vamos a ensayar, tomando la atmósfera estándar, la atmósfera normal o la atmósfera técnica que es la 760 pero 15 grados. Si eso no definen, hay diferencia, porque no es lo mismo que entre 0 grados, que teoría, o llega un momento capaz que la temperatura ambiente está a 0 grados, ¿sí? A decir que vamos a tomar 20 o a decir que vamos a tomar 15. Nada que ver. Eso también definan siempre cuando van a comprar un ventilador. Bien, la normal para 0 grados y esto es que la del aire 1,293 kilos por metro cúbico. Muy bien. Ahí yo le he puesto algunas de las ecuaciones que las vamos a ver después, ¿sí? Suministrada por el ventilador. La presión que suministra el ventilador a la salida del ventilador, ¿sí? Es la presión estática que yo tengo más la presión dinámica que yo tengo, ¿sí? Y aquí era igual la presión dinámica a una diferencia entre la cuadrado de la velocidad de salida menos el cuadrado de la velocidad de entrada sobre 2G por la densidad del fluido. Y ahí entra toda la historia esta. ¿Qué densidad tomo? ¿Sí? Bien. Yo lo que puedo hacer es llevarla
tomarla en el momento y luego llevarla y referirla a alguna de estas dos. ¿Sí? Pero sí o sí, para ver la densidad, tengo que tomar la temperatura ambiente y la presión atmosférica. Entonces, si esto es así, la presión estática va a ser igual a la presión total menos la presión dinámica. Presión total menos la dinámica es la estática. Y como la presión dinámica sabemos qué es, ¿no es cierto? Podemos medir la velocidad con un anemómetro a la entrada y a la salida, y eso se hace, nosotros en el laboratorio tenemos para medir velocidad de viento, ¿sí? Se llama anemómetro, que es una aspa que le hace girar una batería, un motorcito que funciona a batería, y que mide en una entrada y una salida qué velocidad va pasando por una cierta sección y le da justo la velocidad. Entonces se puede medir a la entrada y a la salida, sacar con la temperatura en una tabla la densidad, ya tenemos la presión dinámica. Y a la presión estática la tomamos sobre la salida, en la cañería de salida, al ras de la cañería. Sí, se hace un agujerito por la tubería, o puede ser tubería, puede ser sección rectangular, cuadrada, se hace un agujerito y ahí se pone una salida y se pone un tubo en U. Eso ya lo vamos a ver bien la clase que viene. Y midiendo los milímetros de columna de agua, yo lo puedo llevar a columna de mercurio, lo puedo llevar a pascal, a kilos por centímetro cuadrado, a libra por pulgada cuadrada, a la unidad que yo quiera. Entonces, todo esto, yo en base a esto lo puedo sacar. O puedo saber medir la presión total, ¿sí? Que también se la puede medir, y la presión estática, y restar de la presión total la estática y me da la dinámica, si no tengo el anemómetro. Es decir, que hay distintas formas de medir la presión cuando yo estoy ensayando un ventilador. Pero siempre, muchachos, tomando todas las mediciones al unísono, tanto de velocidad, de entrada, de salida, las presiones que yo tomo, los caudales que yo tomo, ¿sí? Ya va a ver dónde lo tomamos, y cada más o menos entre 5 y 10 minutos, mínimo una hora. Y muchas veces nosotros lo hemos hecho cada 3 minutos, cada 4 minutos, cada 5 minutos, y luego integrando los valores. Otra de las cosas importantes cuando se hacen los ensayos, ver si tiene los registros adelante, ¿sí? Regulatorio. Cuando yo lo pongo así, ¿no es cierto? Tiene acá una rejilla, ahí una rejilla que yo puedo admitir, es que cuánto de esto está abierto, porque eso también me va a hacer variar las presiones. Y cuánto de esto a la salida está abierto o cerrado. Se ve cuánto varío de 0 a 100, pasando 0, 25, 50 y 100. Esta apertura, si son fijos los rodetes, los álabes, del rodete, si son fijos, esto yo puedo aquí, las compuertitas, las puedo ir variando. Eso lo vamos a ver bien en la práctica. Y también puedo variar la salida. Es decir, que puedo variar la salida y puedo variar la entrada con damper. ¿Se hace? Sí. Así se regulan los caudales y las presiones. Con damper aquí, teniendo el rodete fijo. En cambio, hay otros rodetes que pueden, como ser los axiales, como estos, que tienen no tan solo aquí móvil, sino el rodete también lo puede variar. Es peor todavía. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer lo que más son usados, que son este tipo de ventiladores, los centrífugos, lo van a ver hasta el cansancio. Profesor. ¿Cómo? Una preguntita, profesor. Sí. ¿Cómo define la presión estática y la presión dinámica? ¿Qué es cada? Y eso te lo he enseñado yo en Caldera, Zamora. ¿Cómo definir la presión estática? ¿Qué es la presión estática? La presión que vos tenés en un caño, en una cañería, ¿sí? Que va al ras de la cañería. La presión dinámica, vos lo medís con un tubo que va en contra de la corriente, engloba y estás midiendo las presiones, pero teniendo en cuenta el rozamiento. ¿Por qué? Porque es dinámico. Eso yo te lo enseño en Caldera. ¿Cómo se toma? Es exactamente lo mismo de ventilador. Para el tiro forzado que para este tipo de ventiladores, porque son ventiladores de tiro forzado y tiro inducido.
Más claro, ya lo vas a ver cuando hagamos la práctica para la semana que viene. Ahí yo le he puesto y le he fabricado cómo se mide uno, cómo se mide el otro, cómo se ven medir caudales con tubo Bernoulli, cómo se mide caudales con placa orificio. Todo eso es física, pero la presión dinámica es la presión que tiene por movimiento. En cambio, la estática es cuando no hay movimiento. ¿Qué presión tiene interno de ese tubo? ¿Sí? Cuando ya hay movimiento, hay circulación, yo voy a tener una pérdida. Esa pérdida da la presión dinámica. ¿Sí? El ρg por h menos la pérdida te da a vos la presión dinámica. ¿Está claro? Ahora, ¿en qué se diferencia? Sí, la forma en que yo mido. A una la mido en el centro. ¿Y por qué en el centro? Si vos tenés, pongamos una cañería que es la más común, una cañería circular, la curva de velocidad de esa cañería, de ese ventilador, en la salida, va a ser, en los extremos, va a tener 0 de velocidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos tenés roce y prácticamente se detiene la velocidad ahí. En cambio, en el centro, ¿no? ¿Cómo? En el centro es la mayor velocidad. Entonces, eso es la distribución de la velocidad en el área de salida que vos tenés, que puede ser cuadrada, que puede ser trapezoidal, que puede ser redonda, circunferencial o como sea, cañería de tubular. Entonces, esa distribución te va a dar a vos una cierta velocidad. Y esa velocidad por la sección te da el caudal que vos tenés de aire que tenés ahí. Eso lo podés medir con un Bernoulli, haciendo Bernoulli antes y después de una placa orificio, ¿sí? O de un tubo Venturi, que un tubo Venturi es una tobera convergente divergente, que no es más que venir con la cañería de salida con un cierto diámetro, aguas abajo, y hacer una estrangulación, una tobera convergente, una estrangulación de menor diámetro en la salida. Entonces tomás una salida, aguas abajo o aguas arriba, y la otra justo donde hace la estrangulación. Es que estén tranquilos porque nos vamos a cansar de ver la clase que viene. Pero la diferencia entre la presión estática y la presión dinámica, fundamentalmente, Zamora, es que una está en movimiento y tiene pérdida, la otra no. ¿Profesor? Sí. Una pregunta relacionada perdón, que me queda algo. Y la otra es a dónde vos tomás la presión. Ya va a ver dónde tomas una y dónde tomas la otra. Ahí se te va a evacuar todas las dudas de física, de termodinámica y de tecnología del calor. ¿Sí? Sí, una pregunta relacionada con la que hizo José. Sí, Brito. Sí. Me gusta mucho que me pregunte, porque es la única forma de que ustedes se metan mal el tema, porque uno ve de lejos a esto, más eléctrico, y le va a tocar de cerca, ¿no? Claro, sí. Ahí usted, la presión estática y la presión dinámica la mide en columna de agua, pero nosotros antes la medíamos en columna de mercurio. ¿Por qué el cambio de...? Porque ya el mercurio no se utiliza. El mercurio te da mercuriosis. Yo tengo un íntimo amigo, Brito, que trabajaba conmigo en la Central de Independencia, vino de Mar del Plata, de Ericio. Muchachos, yo tenía en ese tiempo 32 años, yo era el jefe de ingeniero eléctrico, era mi jefe, después se fue él y quedé yo, y me trasladan este muchacho, se vino de Mar del Plata porque decía que aquí había un médico que le podía curar, y como trasladaban de agua a energía, Mar del Plata también tiene su central, sobre la avenida Luro, y tenía más o menos grupos parecidos, me dijeron, sí, trae un chango muy dócil, muy, muy capaz, y claro, como llega de otra parte, el medio no lo adaptaba, como tipo así medio porteño, y uno cuando le empieza a conocer y empieza a charlar que esto y que lo otro, yo le pregunté, digo, ¿pero por qué te venís aquí de Mar del Plata? Todos los norteños queremos ir a Mar del Plata y vos venís aquí a morirte de calor. Y me dice, porque aquí está el médico más importante en ese tiempo, ya falleció también, para curar la mercuriosis, Luis me dice. Yo tengo mercuriosis. Yo hasta ese momento, Brito, no sabía ni qué era mercuriosis. Nosotros manejábamos, en ese tiempo, los caudalímetros eran todos a mercurio. Los manómetros, como vos decís, todos eran tubos nu de mercurio. Usábamos el mercurio para medir la criatura
con el termómetro de mercurio en esto. Claro, era la ignorancia. Hoy está totalmente prohibido. Y si lo tienen, no lo usen. ¿Por qué? Claro, porque se produce envenenamiento en la sangre igual claro, que el envenenamiento. Morir con la sangre hirviendo, hijo. Es terrible. Murió de 33 años, pero hecho pedazos, destruido, con mancha en todos lados, destruida la carne, por las venas se le hervía. ¿Por qué? Porque él había trabajado toda su vida también en la parte instrumental, se llamaba instrumental y ciclo térmico. Ciclo térmico, todas las partes de planta que yo le he explicado, que era todo lo, ¿cómo se llama esto? Intercambiadores, condensadores, todo eso, la planta. Después está caldera, turbina, generador y excitatriz y transformador. La planta es todo lo que hace para recuperar el agua del condensador de la turbina, el vapor para cambiar los escapes, a través del condensador y todos los intercambiadores, hasta llegar de gasificador y toda la historia, hasta llegar a la alimentación de agua de caldera para recuperar el agua. Bueno, todo eso está lleno de instrumentos, de controles, de instrumentos, y era especialista en eso. Y como teníamos que caudar para el caudalímetro, había una campana que totalmente era mercurio. Nosotros manejábamos botellones de mercurio, sin saber en esa época, mira la ignorancia con la que te estoy diciendo, tenemos tiempo todavía para desplayarlo, que si vos tenés una herida simple de que te ha hecho con una, bueno, en tiempo no había trincheta, que te ha cortado con un gilet, en tiempo había hojita de afeitar, se te mete ahí, no es falta que vos tengas, o que te has raspado y está todavía abierta la herida, o te has herido, se te mete el mercurio ahí, nosotros ni siquiera guante usábamos, se te mete ahí y empieza a circular por la sangre, te agarra mercuriosis. Es de terror verlo. En menos de 2 años pasó de ser un chango que era un atleta, porque era un eximio jugador de fútbol, de tenis, no lo pudo curar, a veces vino para acá a ver si se podía curar, dejó 2 hijos chiquitos, no hay forma. Yo les recomiendo, no usen más mercurio para nada, en el sentido de medición de temperatura, nada, es peligrosísimo. Yo lo he visto morir, a mí no me lo han contado, ¿no? Y he visto el proceso en 1 año y medio, 2 años, de deterioro de un muchacho atleta, porque era realmente un atleta. Bueno, cambiemos el tema porque me trae malos recuerdos. Profe. Pero ojo, le digo en serio con esto. Ya no se usa más mercurio. Se usa todo agua o mediciones directamente con instrumentos tomados directamente del flujo. ¿Sí? Sí. Profe, disculpe, ¿cuánto era el valor de presión en columna de agua? Ahí está toda la presión, depende del tipo de ventilador. No. El valor atmosférico, yo sé que en pulgadas de agua es 29,92, pero en milímetros no sé. Bueno, espera, aquí tengo, yo tampoco me acuerdo ahora, milímetros columna de agua, para pasar, yo tengo acá uno, ya ni me acuerdo, espérate un momentito. 100 libras son 7 kilos por centímetro cuadrado, 100 libras por pulgada cuadrada son 7 kilos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Y aquí está. Milímetro columna de agua. A ver, espérate un momentito. Milímetro de agua. Ahí está. Esto siempre tiene que tener aquí en el bolsillo. Ahí está. Milímetro columna. Son 1 milímetro columna de agua, 1 kilo por metro cuadrado. ¿Sí? Son 0,3937 pulgadas de columna de agua. Son, 0,1 milímetro columna de agua, 0,0001 kilo por centímetro cuadrado. ¿Van anotando? 10 metros de columna de agua. Profe, ¿lo puede dictar de nuevo? Sí, un milímetro columna de agua, milímetro, hay que pasarlo a metro después. Empecemos por la atmósfera, son 0,1234097 atmósfera. Si vamos a pascales, 1 milímetro columna de agua son 9,8 pascales. Seguimos, pascales P mayúscula, A minúscula. Ese ya se utiliza ya muchísimo en todo lo que es unidad técnica. Perdón, dijo 0,40 primero. ¿Cuál de todas? El primero. Sí. 240
y 97 después. ¿De qué? Atmósfera. Atmósfera, bien. 1 milímetro, ¿no? Nosotros estamos hablando de metro, después hay que traducirlo. Bien, sí. Pero es una regla très simple. Son y 9,8 pascales. 9,8 pascales o 0,0098 kilopascales, que también se utiliza pascales y kilopascales. La que más se utiliza es bar, 0,4098 bar. 1 milímetro columna de agua, 0,00004098. El de PSI también se utiliza mucho. PSI es libra por pulgada cuadrada. Ese se utiliza mucho en la parte técnica. PSIG se le llama. 1 milímetro columna de agua, 0,001422 PSIG. Y luego... ¿Y cómo dijo que era PSIG? Dijo que era... libra por pulgada cuadrada. Libra por pulgada cuadrada. Y libra luego sobre pulgada cuadrada. Sí, y lo que se utiliza mucho también, 1 milímetro columna de agua son 0,000301 kilo por centímetro cuadrado. ¿Está bien? Eso conlleva cambio de unidades en el celular, pero en 2 minutos. Yo eso me acordaba hasta que salió esto. Me acordaba, si bien me acuerdo, yo lo empiezo a partir de lo que siempre me acuerdo. 7 kilos son 100 libras por pulgada, 7 kilos por centímetro cuadrado son 100 libras por pulgada cuadrada. De ahí ya empiezo a interpolar y ya me voy para cualquiera de las otras. Pero hay que acordarse hay que acordarse más o menos. Bueno, ¿cómo sacamos la potencia suministrada al ventilador? Es el caudal que yo estoy midiendo, que lo mido por el delta de presión total, ¿sí? Entonces ya tengo presión total por el caudal, ya me da la potencia. Los rendimientos, el caudal por la variación de la presión total sobre la potencia del accionamiento que yo tengo del motor. El rendimiento, bueno, en condiciones totales, condiciones estáticas. Mucho se refiere a las presiones estáticas en las curvas. Ahí están, cuando uno tiene que elegir los ventiladores, cuáles son las principales características que hay que anotarle al tipo que le va a vender o cuando hace la licitación, qué es lo que yo necesito proveerle valga la redundancia, al proveedor para que él me entregue un ventilador como el que yo quiero. Fundamentalmente el rendimiento, en función del número de vueltas que yo requiero. Esto parece tonto, pero es importante. Nivel de ruido. Yo he llegado a estar en sala de caldera, de 2 o 3 calderas humotubulares chicas, de 15, 10, 25 toneladas, andando las 3 juntas, que es imposible estar más de 10, 15 minutos sin el protector. No se puede trabajar. Tiene que andar todo el día con el protector y uno se empieza a gritar y a esforzarse. Y eso es porque no han exigido un mínimo de ruido por abajo de los 75 decibeles. Y el ruido es peligroso porque cuando el nivel de ruido supera los 75 decibeles A, que es con lo que escucha el oído, en forma de tiempo, también se mide el tiempo prolongado, hay deterioro del oído. A mí me pasó eso, se me reventó yo les conté, uno de los sopladores de aire, me hizo un pedazo el oído, y en vez de irme de donde yo estaba trabajando a otro lugar, oficina técnica, algo yo he seguido, porque me fascinaba, en todo lo que era el campo, el ciclo, la caldera y turbina, y empecé a perder el oído, por más que tenía los protectores. Una vez que está el oído jodido, chao. El caudal, ¿no es cierto? ¿Qué caudal? ¿Para qué caudal necesito? ¿Qué potencia específica? Las dimensiones que yo quiero, la entrada, la salida, ¿para qué lugar? ¿Para qué ubicación? La necesito a la salida para no andar haciendo después salida medio rara o entrada. Bueno, entrada no es tanto porque la entrada toma la presión atmosférica normalmente, pero por ahí toma a otra presión y para no haciendo nada los vericuetos de codo, curva, esto, lo otro, para poder salir y llegar a la cañería donde yo necesito que vaya. Eso es importante, dónde está la salida. ¿Qué curvas características? Pidan curva de
de caudal en función de la presión estática, curva de caudal en función de la presión total, curva de rendimiento. Sí, ya vamos a ver, curva de potencia absorbida para distintos regímenes de caudales. Todo eso, y la otra, si van a tener regulación a la entrada y a la salida del ventilador. ¿Sí? También, porque puede ser que no tenga regulación, que han de decir para un caudal fijo, no se necesite variar, o puede ser que ustedes, de acuerdo a la producción de vapor que ustedes necesiten, tienen que meter más aire y más combustible, entonces totalmente regulable el aire con el combustible, ¿sí? Y tienen que tener una relación entre qué tipo de combustible y el aire que ustedes tienen para tener una entrada, para tener una combustión completa. Si no, van a andar con combustión incompleta y van a perder todo lo que ustedes han puesto en plata. Estas normalmente son las curvas de los típicas de los ventiladores. Fíjense en ustedes siempre sobre la variación de presión estática. Ahí está todo lo ala, curva hacia adelante, algo inclinado hacia atrás, el axial, el radial, y ahí están los dibujitos, cómo son cada uno. ¿Sí? Ahí están las curvas de rendimiento en función siempre del caudal y de las presiones, las curvas de potencia consumida de accionamiento. Fíjense en ustedes, a medida que yo me voy a mayores caudales, necesito mayores potencias, pero muchas veces yo elijo, sobre todo esto, y de un valor bueno, de un 70, 75%, si yo elijo de gran caudal, se me va para abajo. En cambio, cuando elijo este tipo, que es ventilador axial o de salida radial, fíjese en las presiones que yo tengo para bajas caudales y altas presiones. Entonces yo tengo que ver qué caudal necesito máximo, qué presiones máximo para buscar el rendimiento máximo y la menor potencia de accionamiento, porque si no me voy a fundir pagando cuenta eléctrica, a menos que yo la produzca, ¿no? Bueno, ahí están yo le he puesto todas las características de esto y he explicado abajo, me he puesto a describirla para que ustedes las lean. Y ahí he puesto también como último que muchas veces encontramos estos tipos de gráficos y cuando es un soplante, dice cuándo es un soplante, un ventilador y cuándo es un extractor. Fíjese, el extractor trabaja por abajo de la presión atmosférica haciendo un vacío, ¿sí? Y el soplante tiene una curva característica que a menor caudal tiene alta presión. A medida que va aumentando el caudal, va bajando la presión, por supuesto, porque va tirando menos, ¿sí? Y al último llega con ya prácticamente cero, con un caudal importante. Entonces uno tiene que definir para qué presión y para qué caudal lo necesito. La característica del extractor o extractor, como le llamamos nosotros, ¿sí? Aspira a una presión inferior para poder sacarla a la atmósfera, para pasarla a una atmósfera superior. También puede trabajar como soplante, como extractor, cambiándole directamente la velocidad de giro. Eso también se hace, ¿no? Bueno, yo creo que, eso también le he puesto, la corrosión y la abrasión, que le hablo al primero. Hoy normalmente para ventiladores de baja presión, domiciliario o de comercio, se utiliza mucho el plástico, ¿sí? Todo lo que es poliestireno o polivinilo, que da un cierto valor de rendimiento, no son buenos, pero normalmente son baratos, se puede cambiar. Pero cuando hay algún elemento dentro, por ejemplo, una atmósfera de ácido, uno tiene que fijarse qué plástico va a poner o qué chapa va a poner cuando son de chapa, o qué tipo de material va a poner de chapa. Pues no hablamos de chapa de 1 milímetro, hablamos de chapa de 3, 4, 5 milímetros o más, ¿sí? O medio centímetro, cuando ya son grandes, empiezan a ser grandes. Todo va a depender de la atmósfera de corrosión. Si yo tengo alto contenido de oxígeno o tengo alto contenido de ácido sulfúrico, porque tiene humedad los gases y tienen casualmente, ¿cómo se llama esto? Azufre, la cosa va a quedar. Ustedes, yo les he mostrado en los ventiladores de tiro inducido cómo salían los conos, cómo salían las paletas, cómo se remetalaba las paletas cuando hay ya elementos como el azufre, cuando salen, o mucha humedad en los gases y encima con temperatura. Entonces los desgastes son muy grandes. Bueno, ahí le he puesto todos los tipos de problemas que pueden llegar a tener, ¿sí? Con esto. Ahí están otras características de los soplantes que también, por la relación de compresión,
de 1 a 1,5 son de baja presión, de 1,5 a 2,5, media a alta presión, y los números de revoluciones las que pueden hablar de todos estos turbosoplantes, ¿no? Yo creo que con eso, ventiladores, para mí, le va a quedar un poco más claro cuando veamos la práctica del laboratorio, cómo se hace el ensayo, cómo se mide, cómo se fabrican los instrumentos cuando uno no los tiene y no le pueden comprar. No hay que quedarse con que no puedo medir, son cosas sencillas, simples, que se pueden hacer. Los cálculos yo se los he puesto porque así lo hemos hecho y hemos traído después medidores de caudal y de presión ya comprados de otras empresas, pues no teníamos en la facultad. Sí, ya tenemos anemómetros, ya tenemos bastantes cosas como para medir, ¿no? Pero en ese momento era pidiendo caños plásticos, baranda para hacer soporte, y lo hicimos todo, lo calculamos todo y lo armamos con tubos de cobre a los medidores, y cuando lo probamos tenía el error del 3%. Es decir, con un instrumento hecho, ¿no?, en un laboratorio común y silvestre, frente a un elemento hecho a todo trapo, que tenga un 3%, no es nada. Yo le pongo el 3% y sé que estoy en valores más o menos buenos, ¿no? Bueno, para ir terminando la clase, que es la última clase teórica, quiero ver a ver si podemos poner esto del 2 minutitos. Voy a intentar poner el video, a ver si funciona. Dos minutitos, por favor. Bajito, profesor. A ver. ¿Ahí? No se escucha. A ver, 2 minutitos. El ventilador es una máquina rotativa que transmite energía a un gas, generalmente el aire. De sus aplicaciones, ¿Ahí? hacer circular y renovar el aire. Ahí mejor, profe. Perfecto. Cerrado, con el fin de mejorar las condiciones del lugar. Ahí se... Ventiladores axiales. Son aquellos en los cuales el flujo del aire sigue la dirección del eje del ventilador. Se suelen llamar helicoidales, pues el flujo a la salida tiene una trayectoria en forma helicoidal. Ahí no se escucha, profe. En este caso, el axial de transmisión por poleas tiene los axiales de alta eficiencia. ¿Por qué? Porque son equipos que generan un gran caudal y un mínimo nivel sonoro o nivel de ruido. Entonces son pues para aplicaciones donde necesitamos mover grandes volúmenes de aire, descarga directa. Inyectan aire directamente y extraen aire directamente. Son los recomendados para volúmenes de aire muy grandes, bodegas muy grandes. A ver si pueden cerrar ustedes la pantalla de video, porque me parece que es el... Ventiladores centrífugos. En los ventiladores centrífugos el aire entra en dirección axial y sale en dirección radial.
De ahí que también se les llame ventiladores radiales. Los ventiladores centrífugos presentan dos tipos de álabes, curvos hacia atrás o curvados hacia adelante. Estas diferentes geometrías confieren al ventilador diferentes características de presión y caudal. También existen dos tipos de ventiladores centrífugos de acoplamiento directo, en los que el motor acciona directamente la turbina o rodete. En este tipo de ventiladores se usan mucho para cuando necesitamos transporte neumático, es decir, transmisión o transporte de material particulado grueso, viruta, material particulado de suspensión, para todo el tema de los colectores de polvo. Este tipo de ventilador es ideal. Transmisión por polias y correa. En este tipo de ventiladores, la turbina rodete recibe la energía a través de la correa. La relación de transmisión es el ratio que relaciona la velocidad de giro del motor con la velocidad de giro de la turbina. Ventiladores tangenciales. Estos ventiladores se caracterizan por presentar un rodete semienvolvente, de diámetro reducido y con el motor directamente acoplado en uno de sus extremos. El aire entra y sale del rodete en dirección perpendicular al eje que lo atraviesa. Son aparatos con una presión disponible baja y muy reducido nivel sonoro. Se utilizan fundamentalmente en fan coils, cortinas de aire y en general en sistemas de climatización y calefacción. Ventiladores helicocentrífugos. Este es un tipo de ventiladores con características mixtas entre los centrífugos y los axiales. Tienen menos presión que los centrífugos, pero más que los axiales. El aire entra en los helicocentrífugos en dirección paralela al eje del rodete y sale en forma de cierto ángulo con dicho eje. El carácter más o menos centrífugo lo da el ángulo de salida. Cuanto mayor sea, más se parece a un centrífugo, y cuanto menor sea, más se parece a un axial. Estos ventiladores se utilizan mucho en aplicaciones de extracción por conductos, tanto en el ámbito doméstico como en oficinas y comercios. Estos ventiladores son indicados o recomendados para espacios donde el nivel de ruido es muy crítico y los espacios de trabajo son pequeños. Suelen ponerse sobre el falso techo y son ideales para espacios de oficinas o consultorios donde el nivel de ruido es bastante crítico. Extractores eólicos son un práctico sistema de extracción que proporciona una renovación de aire permanente las 24 horas del día. La estructura de estos en aluminio lo hace un sistema eficiente y efectivo. Es ideal para liberar calores, humos, vapores y gases en suspensión en almacenes, bodegas, industrias, edificios y casas. Además de permitir la salida de aire en sistemas donde la inyección de aire es positiva. Ya que terminamos de revisar los tipos de ventiladores según su tipo de rotor, vamos a ver los tipos de ventiladores o extractores según su aplicación o funcionamiento. El primero es el extractor tipo 1. Son extractores centrífugos de tejado, de descarga vertical u horizontal. Estos extractores se usan en cocinas industriales o comerciales donde la concentración de grasas en el aire a extraer es elevada. Ayudan a evacuar olores y humos, al cocinar, freír, asar, vaporizar y realizar todo tipo de diferentes actividades que se requieren en la cocina. Se generan diversos olores y humos que pueden trasladarse a otras habitaciones del lugar y pueden generar incomodidad, especialmente de los clientes que buscan disfrutar de un lugar agradable y cómodo para comer. En pocas palabras,
es ideal para el manejo de aire con grasa y alta temperatura. Extractores a prueba de explosión. Esta línea de extractores axiales a prueba de explosión desarrollados a base de normas internacionales para operar en ambientes de riesgo explosivo. El conjunto de embocadura, hélice y motor forman un sistema antichispa. Sirve para extracción de aire o ventilación de locales cuya atmósfera contenga uno o varios componentes explosivos. Sus aplicaciones son variadas en la industria petroquímica, industria química, laboratorios, cuartos de pintura y bodegas de solventes. Extractores de atmósferas corrosivas. Este tipo de extractores están diseñados para brindar una gran eficiencia de caudal-presión en la atmósfera, donde el alto grado de sustancias corrosivas o explosivas disueltas en el ambiente hacen imposible la colocación de extractores convencionales. Los ventiladores fabricados en polipropileno resisten de 3 a 4 veces más que los fabricados en cualquier otro material. El rodete impulsor se fabrica por inyección de polipropileno para obtener la mejor resistencia a químicos corrosivos y una mayor duración. Pueden ser adaptados con motor a prueba de explosión, haciéndolo un equipo completo para este tipo de sistemas tan especiales. Si te han parecido estas recomendaciones, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Dale un me gusta y comparte el video entre tus seguidores. Bueno, listo el pollo. Ustedes han visto la cantidad de ventiladores. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ahí en el ventilador ese tipo hongo que decía inyección positiva de aire, ¿a qué se refiere? 2 minutitos, Pati, voy a bajar el volumen. Sí. Inyección positiva que tiene que tener presión a la admisión. Por eso se llama inyección positiva. Porque si no tiene presión para poder expulsar, ¿no es cierto? Tiene que cambiar y tiene que buscar un extractor o de mayor velocidad o de mayor presión. Tiene que ser lo que es positiva, es por arriba de la presión atmosférica. Eso es la presión positiva. ¿Y esos ventiladores presión no se arruinan negativa con la lluvia? Es por abajo de la presión atmosférica. Sí. Esos ventiladores no se arruinan con la lluvia porque están ahí, dicen, en el techo. Y bueno, esos normalmente son de aluminio. Entonces se arruinan poco, pero sí hay que tener en cuenta la corrosión del ambiente en el tiempo. Si en el tiempo a la larga te lleva a ese mantenimiento, sobre todo que trabajan con gases, te lleva ese mantenimiento a lo que es el motor, te lleva ese más mantenimiento a lo que son los cojinetes. Pero las paletas, de acuerdo, por eso tienen que especificar bien qué fluido van a sacar. No es lo mismo sacar una fritanga de milanesa y de comida y la grasa que en una atmósfera que está totalmente, sacar una densidad por algo caliente como un extractor, ¿cierto? En una atmósfera limpia. No es lo mismo una atmósfera contaminada que una atmósfera limpia. Por eso de ahí viene, fíjese, la mayoría de las palas que hemos visto o son de chapa finita o son de aluminio, pero todo depende de la atmósfera que ustedes están trabajando en el ventilador, sea como ventilador o como extractor. Siempre tienen que poner qué tipo de fluido ustedes van a mover o van a poner en movimiento, que eso es la función de un ventilador, ¿no? Aparte de todo lo otro que yo les he dicho. Bueno, ¿hay alguien que no se haya podido poner en la asistencia? Profesor, ¿me puede decir si seguro, abuelo? Sí, a ver, párate un momentito, abuelo. Sí, ya te pongo que aquí te pongo. Parece que tienen problemas de internet, ingeniero, por eso que están... Sí. Bueno, ahí estábamos viendo, ¿no? Hay problema que yo ese video, si bien a mí se me ha roto la placa, yo he puesto la placa vieja, se me rompió dando el curso de posgrado, por una baja de tensión en que me hizo saltar por baja tensión ¿cómo se llama? El aparatito que protege, y terminó quemándose, la tercera se quemó. Pero yo la casa lo veo perfecto, me parece que un poco el Zoom donde nosotros estamos, lo que se paraba y todo esto. Bueno, González está. González Manuel. Sí. Sí, profe. Sí, te veo ahí, no te había puesto. Bueno, Mercado no está. Mesa Toscano tampoco.
¿Quién más? Posternak. Te he visto entrar a Posternak. Sí, Posternak. profe. Sí, profe, aquí estoy. Ah, bien, perfecto. Te había visto entrar y no te he puesto aquí. Y por último, Trinch. Bueno, Trinch se ve que no está. No está. Bueno, la clase que una última preguntita. Sí. Ahí me falló cuando dictó la equivalencia entre un milímetro de columna de agua y el de kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Cuánto era? 0,000. Sí, son 3 para ya te doy. 3,0. Te doy bien el valor. Yo lo tengo acá, así que no tengo problema. ¿Cuál es el que me decís vos? Milímetros de columna de agua, 1 milímetro de columna de agua con el kilogramo sobre centímetros cuadrados. Un milímetro con el kilogramo por centímetro cuadrado son 3,0 y el 1. 0,30 y 1. Ah, listo. Ese Muchas 1 milímetro de columna de agua es 0,0001 kilos por centímetro cuadrado. Bien, muchas gracias. De nada, señor. Bájese en cualquiera de estos traductores, que son no traductores, sino son de unidades. Yo tengo el Smart Tools. Smart como Smart TV y Tools, Tools. Y no lo uso para eso, son solo veo ahí todos los dólares oficiales, la cotización, todo lo que es fuerza, trabajo, potencia, todo lo que hace a unidades de combustible, de energía, la moneda, en velocidades, son todos conversores. Y dejo la cabeza para otra cosa. Yo antes tenía ocupada la cabeza con todo esto. A partir de ahí ya, ¿cuál es el problema? Que se queden sin pilas, sin batería, ¿visto? Pero bueno, hay poca probabilidad de ya que en el celular se queden sin batería. Bueno, la clase que viene, el 15, vamos a ver la última parte y una de las partes importantes que a ver si no falten, vamos a ver toda la teoría primero, tal vez alguna repetición de esto que hemos visto ahora, pero cómo se calcula la placa, cómo se hace para sacar los caudales, cómo se diseñan todos los instrumentos, y luego nos vamos a hacer el ensayo, cómo lo vamos a poner físicamente. Yo le saco fotos, gracias a Dios tenía fotos de todo, de la práctica del laboratorio, y me parece que es mejor la práctica esta virtual que hay 40 al laboratorio, en el cual 1, 2, 3, los que están haciendo el ensayo ven y los demás no ven nada. Y ahí, si quieren, hagamos más preguntas, todo lo que ustedes quieran, sobre lo que es ventiladores. Bueno, si ya el ingeniero está bien, capaz que le da él primero el de bomba y turbina hidráulica, y después yo le doy el de ventiladores. Con eso terminamos el año. Ya hoy ha terminado la teoría. Nos quedan un práctico y una práctica de laboratorio, que también la vamos a tomar como trabajo práctico, número tanto, y práctica de laboratorio 3. ¿Sí? Por favor, no se retrase con los trabajos prácticos. Yo ya lo voy a hablar mañana, para no hablarlo hasta ahora al ingeniero, le voy a decir que por favor ponga la tarea ahí de motores, para que ustedes puedan subir. Y voy a ver si va a dar él la clase de práctica de bomba y turbina hidráulica, y si no, yo doy ventiladores, la parte práctica. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo? No te entiendo, perdón. No, eso lo tiene el jefe de trabajo práctico, eso no me ocupo yo. Todo es con él. Y todo lo que es trabajo práctico, al jefe de trabajo práctico. Yo todo lo que es teoría y consulta, sí. Eso ya charla con él, apenas vuelva, yo ya voy a charlar y de ahí vamos a tomar el tiempito para que ustedes puedan regularizar por el problema de pero lo que puedan ir subiendo, lo suben. Ahí en el aula virtual están todos los números. Si ustedes entran a cada uno de los temas, junto con los temas está el número de trabajo práctico de cada uno de los prácticos del tema correspondiente. Así que de ahí no se pueden equivocar. Y la otra es consultándolo a él. Vamos a ver cómo anda. Y si no, sigo yo y termino yo. No sea un problema. Bueno. El examen va a ser virtual, como el primer parcial. Se ve desde que arrancó el segundo hasta este tema.
con las prácticas, los trabajos prácticos, exactamente igual, son preguntas o algunos cálculos de lo que ustedes han visto durante esta parte del segundo semestre del año 2021. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, con esto terminamos las clases teóricas. Gracias a Dios, hemos podido terminar en un año bastante irregular y de muchas enfermedades, pero hemos podido concluir con la parte teórica ahora y nos falta poquito para la parte práctica. Espero que hayan visto todo, ya les quedan los apuntes. También revisen los libros, muchas veces uno cuando se les queman los apuntes hay que ir a los libros. Yo ahí les he puesto libros que yo he leído, que son aconsejables para cada uno de los temas, para sumar a los apuntes que tienen, más lo que yo hablo, que es mucho más de lo que yo tengo escrito, o que lo que les presento a ustedes, más la experiencia del jefe de trabajo práctico. Creo que pueden encararla, por lo menos para que lo ayude un poco en la parte práctica de la vida laboral de ustedes, y para que luego las correlativas, que es centrales, lleguen un poquito más fuerte para poderla cursar, ¿no? Bueno, buenas noches a todos, que anden bien. Buenas noches, profesor.